Hola, 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 ¿cómo están? Muy bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de en qué momento están compartiendo este momento conmigo. Hola Dana, bienvenida. Muchas gracias por acompañarme y bueno, muchas gracias a todos quienes se vayan sumando también. Este es el episodio 39 consecutivos, esto no cuenta por supuesto con los programas especiales, de Tu Vida en Fi, en el cual de lo que vamos a hablar, este episodio se llama El arte de concluir una etapa. Entonces van a ver, no pierdan de vista los títulos, porque es lo que le da sentido, o debería ser, por lo menos la intención es, que sería lo que le da sentido, precisamente, a todo lo que vamos estructurando. ¿Está bien? Es justamente eso, es el pilar estructural del mito que vamos a recorrer. Bueno, sabéis, se escucha bien, ¿no? No hay ningún problema con la voz, no se entrecorta, el video se ve bien, digamos, tampoco hay mucho que ver. Por ahora, ya vamos a empezar con las diapositivas. ¿Está bien? Bueno, si me confirman eso, si me confirmás, Dana, porfi, vos que estás ahí. eh, Comenzamos ya mismo en este episodio 39, el capítulo 14 de la saga Panteón Arcanum. Se escucha muy bien, dice. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces. Muchas gracias, Dana, por la confirmación. Bueno, queridísimos, ¿cómo decirles? Amigos, ¿está bien? Queridísimos amigos, estábamos viendo la tríada del movimiento, ¿ok? Y vemos que el dibujito se va como haciendo cada vez más grande. La tríada del movimiento, lo que empezó como la tríada del movimiento, si bien la tríada está aquí en la izquierda, ¿eh? La pregunta es por qué seguimos hablando todavía de la tríada del movimiento cuando es algo que comenzó, cuando hablábamos allá, ¿no? De el mito de Faetón y Helios disputando por el carro solar. ¿Por qué todavía seguimos ahí? Porque estamos en un camino que tiene tramos. Y el tramo que comenzó con ese mito, con ese arcano, que es el del carro, finaliza con lo que vamos a recorrer hoy. Aquí concluye un tramo. Justamente estamos en el arte de concluir una etapa, ¿no? Bien, vamos a tratar de llevar eso a cabo en este video también. Habíamos visto que era necesario establecer, para poder movernos, y mover significa no movimiento en lo real, sino simplemente, o sea, no simplemente movimiento en lo real, sino por sobre todo un movimiento que ocasiona un cambio de estado, era elegir un vector en lo real, un transporte, algo a lo cual yo me subo y cuando me bajo de eso, estoy en otro lugar. ¿Está bien? Cambié de estado. Eso es lo que decíamos que era un vector. Y eso lo recorrimos cuando recorrimos el mito de el carro solar. Luego entramos en la necesidad de elegir un buen combustible para ese vector, el componente emocional, lo que hace que el vector se mueva. Eso lo vimos cuando vimos el mito asociado al arcano de la fuerza. Y finalmente entendimos que por excepcional que sea el carro que hayamos elegido, el vector, por óptimo que sea el combustible de ese vector, de nada nos sirve si no le imprimimos una dirección clara. Y esa dirección es hacia adentro. ¿Está? Esa dirección es la que nos enseñó el druida del Tarot en Fi. Y entonces ahí vemos como las tres componentes, real, emocional o imaginario y simbólico, se unen y se imprimen para realmente hacer un movimiento y un cambio de estado. Poder entender esa tríada nos habilitó
a entender también que todos los movimientos, entre comillas, que nosotros experimentamos en nuestra vida, son movimientos que tienen una órbita circular. Y esa órbita circular tiene un solo punto que no cambia nunca. Y ese punto está en el centro. El centro de esa rueda en la cual gira mi vida, donde parece que voy experimentando cosas distintas, pero estoy siempre en el mismo punto, el que se mueve es la rueda, es el destino. ¿Qué es el destino? Lo que está escrito en el libro de Moros. Lo que es acatado por sus ministras, las moiras. Hola Verónica, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. ¿Ok? Y finalmente, cuando vemos esto, entendemos algo que se llama el principio de compensación, que es el que nos enseña cuando vimos a Tique, la diosa de la fortuna, cuando vimos también a su compañero Pluto. El principio de compensación implica lo que yoicamente se llama justicia. ¿Está? Ahora, justamente en el programa anterior, entendimos un concepto más, que es la conclusión de alguna forma, ¿no? el corolario de todo esto que vengo nombrando. Y ese corolario es soltar. Aprender a soltar. Eso es lo que vimos en el capítulo 38. El precio de comprender. ¿Se acuerdan? Con el tábano, Io, Prometeo. Bien, entonces era aprender a soltar, aprender a hacer un sacrificio, aprender a no querer poseerlo todo, sino definir qué es lo que vos deseás. Cuando vos definís y tenés claro qué es lo innegociable, todo lo demás se vuelve negociable. ¿Entendés? Entonces, de esa forma, podés desapegarte de cosas que en realidad no estaban ahí porque fueran necesarias para vos. Lo cual no implica que quizás estaban convertidas en necesidades. ¿Ok? Son cosas distintas. Lo necesario no es una necesidad y la necesidad no siempre es lo necesario. ¿Ok? Eso depende de cómo desde dónde vos lo visualizás, lo comprendés. Hola André, ¿cómo estás? Felicitaciones. Tuvo su bautizo mexica, André, así que bueno, felicitaciones, un nombre hermoso le tocó. No me acuerdo ahora, pero Quetzali... mira, no me acuerdo bien, pero era muy lindo, sabiduría hermosa me parece que significaba. Así que felicitaciones Andrea, una gran aliada. Bueno, entonces, esto es lo que vinimos viendo hasta este momento. El programa de hoy va a estar basado en estos dos dioses que vemos aquí, Hypnos y Thanatos. Estos dos son dioses gemelos, ¿ok? Fueron hijos partenogénicos de la noche. Al igual que vimos Moros, el destino, al igual que vimos a Némesis, la venganza o la justa compensación, Hypnos y Thanatos son de esa misma camada, pero ellos dos son gemelos. Se les llamaba originalmente los gemelos oscuros. Precisamente por las cualidades, no por el color de la piel, sino por las cualidades de ellos dos. Esto también hizo que se los representara siempre con alas negras, a ambos. Aunque luego eso cambió y a Hypnos se lo empezó a representar con alas blancas. Posteriormente, a ambos le cambiaron las alas de aves por alas de mariposa.
lo cual tiene que ver con la cualidad sutil del poder de estos dos dioses. ¿De qué trataban estos gemelos oscuros? Aquí en la foto vemos, por ejemplo, el momento en el cual Hypnos y Thanatos llevan el cuerpo de, el nombre es Sarpedón, un hijo de Zeus que había muerto, y Zeus pidió que lo preparen Hypnos y Thanatos para su muerte, para su paso al más allá. Las cualidades de estos dos dioses, que aún no he dicho de qué son dioses, de cuál es su don, es que eran sutiles, eran afables, muy rápidos, muy veloces en sus cometidos. Cuando se les asignaba una misión, ellos enseguida llegaban. Y tenían una cualidad de dulzura, aunque en Thanatos por ahí no se puede llegar a comprender bien, pero ambos dioses tenían esa cualidad de dulzura. Y se encargaban precisamente de preparar los cuerpos, en realidad las almas, para llevarlas, hacían la preparación del alma para llevarla frente a Hermes, que es quien está de pie ahí en el medio. Este señor es Hermes. Este sería Thanatos y este sería Hypnos. Preparaban el alma para llevarla ante Hermes, para que Hermes lo conduzca luego al inframundo. Hermes tenía esa función de psicopompo, ¿no? de hacer el cortejo fúnebre del alma hasta el Hades. Ahora, ¿quiénes eran Hypnos y Thanatos? Muy bien. Aquí tenemos una visión ya bastante angelizada de Hypnos, pero Hypnos era el dios del sueño. Los griegos siempre entendieron que el sueño, y de hecho así lo llamaban muchas veces, era una pequeña muerte. Un calificativo que fue muy utilizado también en, digamos, bastante más lejos, porque estamos hablando ya de la India y mucho más para allá, mucho más a Oriente. Quetzalilama, ahí estaba, ese era el nombre de Andrea. Felicitaciones. Entonces, ahí lo vemos a Hypnos, ¿no? Con su mano así sobre la cabeza de un durmiente, ¿no? Induciéndolo a los sueños. Su hermano Thanatos, que veo que no pasó la diapositiva, su hermano Thanatos era el dios de la muerte natural, la muerte sin violencia. Es decir, no era morir por un asesinato o por un acto de sangriento, ¿está bien? Tenían otra hermana, que no era gemela de ellos dos, era otra hermana, como decir Némesis, como decir Moros, ¿ok? Caronte. Otra hermana se llamaba Ker. Y Ker y su séquito, que eran las Keres, eran las diosas de las muertes sangrientas. Así que Thanatos no tiene nada que ver con las muertes por asesinato, por violencia, No, es morirse de viejito, digamos, ¿no? Sería muy, muy parecido a eso. Dicen que tanto Hypnos como Thanatos tenían como la mayoría de los gemelos, una secreta competitividad. Están muy íntimamente relacionados, pero competían internamente por el alma de las personas a la noche, porque los griegos solían pensar que este tipo de muertes se producía cuando la persona se iba a dormir y no despertaba. A Hypnos siempre se lo consideró más dulce, de un carácter justamente, ¿no? Así como
como que te endulza y entras en trance, por eso hipnosis. Sus dos atributos eran una amapola, de la cual decían que del tallo todavía goteaban gotas del río Lete. Ellos dos vivían en el río Lete del inframundo. El río Lete, recordemos que significa el olvido. Y a los muertos se les hacía beber de ese agua para olvidar su tiempo de vida, para que las almas se suelten, ¿no? Todas las cuestiones que habían vivido y penado en la vida de la superficie. No todos, pero la mayoría de las almas cuando morían se les hacía beber de las aguas del Lete. Bueno, en una isla en ese río del olvido vivían precisamente Hipnos y Tánatos. Dijimos que Hipnos era de un carácter más dócil, más dulce, ¿no? Más accesible y hasta como más juguetón incluso, ¿ok? A estos dos dioses se los solía representar como más jovencitos incluso, sobre todo cuando se les pusieron las alas así de mariposa. Era bien era un concepto bien núbil, bien joven, inocente, con lo cual no hay una intención detrás de eso, y sutil, ¿ok? Y decíamos que había una competencia entre ambos porque lo que disputaban todas las noches eran quién se llevaba el alma de un mortal, ¿no? Entonces, cuando ganaba Hipnos, dormía. Cuando ganaba Tánatos, hacía las maletas y partía, ¿no? hacia el inframundo. Tánatos, a diferencia de Hipnos, siempre se lo representó con un carácter más hosco, en realidad más que hosco. Eso es un desvío, porque no es que era hosco, era inflexible. Tánatos era como más, tenía un carácter más inquebrantable. Hipnos era un poco más dócil. Tánatos era más rígido. Él se le ocurría algo o entendía que las cosas eran de una forma y eran así. Era más inflexible, esa por ahí sería la palabra. Los atributos de Tánatos eran una antorcha que encima solía llevar invertida y una espada. Una espada negra que es, por ejemplo, la que lleva en esta foto, también en la foto que puse en el post anterior, también estaba él con la espada. Mientras que Hipnos, en lugar de una espada, lo que llevaba era un cuerno con opio, ¿no? La diferencia entre los dos dioses, esto de llevar el cuerno y la espada, eran de alguna forma, vamos a decirlo así, las armas de cada uno de ellos. El cuerno con opio inducía a la cuestión de estimular el inconsciente, ¿no? Esto que actúa como estimulante. A ver, el opio en realidad te adormece, pero a lo que yo voy es que los sueños eran como muy movidos, ¿se entiende? Era un incentivador del inconsciente, aplacaba, dormía la conciencia e incentivaba el inconsciente. Mientras que Tánatos lo que tenía era una espada, y esa espada lo que hacía era separaba el cuerpo del alma. De alguna forma actuaba de una manera muy parecida a cuando Atropos, que era una de las Moiras, cortaba el hilo de la vida. ¿Se acuerdan las tres Moiras? Una Medía, ¿se acuerdan? Bueno, había una que se llamaba Cloto, que era la que cortaba el hilo de la vida. Bien. Tánatos, de alguna forma, llevaba a cabo en lo real lo que Cloto hacía en lo sutil. Es interesante entender
A ver, un segundito que aquí veo que se están sumando. Hola Gaby, bienvenida. Hola amor, gracias por estar. Hola Ingrid también. No hay que tener miedo de Thanatos. ¿Está bien? Ni de Thanatos ni de Hypnos. En realidad, si hay que tener miedo ahí, habría que tener miedo de la hermana, de Ker. ¿Está bien? Esa es la que no me gustaría conocer. Pero a Thanatos es parte de lo que vamos a ver en este programa. En algún momento, ojalá lo conozcamos. ¿Está? De lo contrario, es como no querer. A ver, es como Peter Pan. No quiero crecer, me gusta ser niño. Pero no, es parte de tu proceso. Tenés una etapa en la cual sos niño y luego dejás de ser niño y tenés que asumir que ya no sos un niño para ser un adulto. Donde hay cosas que ya no vas a poder hacer, pero de pronto un montón de cosas que antes no podías y no debías, ahora todas esas puertas se abren. Cada etapa de la vida tiene un para qué. Lo que no podés es aferrarte y apegarte a una y decir, no me gusta esta, no quiero pasar, porque no es parte del proceso natural. No está hecha esta vida de esta manera. ¿Se entiende? Entonces, a ver, cuando vemos a esas personas que se resisten a crecer y a envejecer, ¿no? Y de pronto aparecen, ¿no? De un día para el otro con un rostro que vos decís, es un ser humano, o sea, te dan ganas como de tocarlo así en el ojo a ver si parpadea o no, y probablemente no pueda parpadear aparte. Y vos decís, bueno, a ver, ¿qué pasa? Una cosa es querer mostrarse, sentirse bien, y otra cosa es querer resistirse a crecer. No voy a decir envejecer, voy a decir resistirse a crecer, porque incluso esto pasa, ya rozando lo patológico, en personas que son jovencísimas y ya se ven viejas, ¿no? Pero pará, o sea, te estás comprando un mito que no te hace bien, ¿ok? Porque no son convincentes los resultados de esos experimentos, ¿está bien? Entonces, bueno, ya vamos a llegar bien a esa parte. Pero por ahora, lo que les quería contar es el mito de Admeto y Alcestis. Porque este es el mito en el cual interviene Thanatos. O sea, no es el único, pero sí es uno de los más... Mi papá dice, yo me resisto, mira, ya te voy a ver a vos, mira, todo yo picado con abejas para evitar las arrugas. Decía que el mito de Admeto y Alcestis es el mito en el cual... Voy a dejar leer el chat un ratito porque si no, no voy a poder concentrarme. El mito de Admeto y Alcestis es el mito en el cual participa el dios Thanatos. Y participa de una manera interesante. Dice el mito que Apolo, en un momento, como por penitencia, digamos, ¿no? Por haber realizado un acto, que fue matar a los cíclopes, tuvo que vivir 10 años en la casa de un mortal. Y él eligió la casa de Admeto. Admeto era un argonauta, era un héroe que había participado de las argonáuticas. Un mito que en algún momento quizás lo veremos, pero no es ahora el momento. Admeto, la verdad es que Apolo quedó maravillado y muy conforme con la hospitalidad que le brindó Admeto. Y en un momento, y le va concediendo distintos favores. Uno de ellos es que cuando llegue el momento en que las moiras decidan cortar su hilo, que no sea el suyo, que pueda, o sea, que en lugar de cortar el de él, el de Admeto,
que las moiras cortan el de alguien que acepte morir por él, o sea, tomar su lugar. Es decir, llegado el momento en que Admeto deba morir, si hay alguien que aceptara tomar su lugar, las moiras, Cloto, cortaría el hilo de esa persona en lugar del de Admeto. Llega un momento en el cual Admeto, ocurre esto, digamos, está a punto de morir. En todo este interín, Apolo lo ayuda a conseguir la mano de Alcestis, que era una princesa que estaba enamorado de ella. Apolo ayuda a Admeto en este interín, pero es herido y empieza y moribundo, cae moribundo. Entonces, en ese momento, Apolo le ofrece esto, Admeto lo acepta, y va y le dice a los padres, ¿no?, que está por morir, pero que había negociado con Apolo que si alguno de ellos aceptaba morir a cambio de su hijo, entonces él iba a poder seguir viviendo. Pensando que los padres le iban a decir que sí. Parece que los padres estaban bastante apegaditos a la vida y como que les faltaba todavía algunas cosas por vivir y le dijeron, mira, la verdad es que te agradezco el negocio, pero a mí me interesaría seguir por acá unos años más. Cualquier cosa venir dentro de unos años, ¿no? El hombre estaba bastante herido, no podía resistir más, con lo cual se dio por vencido, hasta que aparece su recién esposada Alcestis, y ella, por amor, acepta morir en nombre de su marido. Entonces, Cloto corta el hilo de Alcestis y Tánatos recoge su alma y la lleva al inframundo. Admeto queda terriblemente, o sea, sana instantáneamente y queda terriblemente afectado por esto, porque él estaba sinceramente enamorado de su mujer. Y en ese momento, como que no había mejor momento aparentemente, llega un viejo amigo de Admeto a su casa, a su reino. Este viejo amigo es Heracles, Hércules. A ver qué dicen aquí. Que siempre están todos medios desnudos en los mitos. Sí, bueno. Parece que sí, pero fíjense, ahí está, ¿ven? No ven el mouse mío. Estas alas negras que hay aquí, aquí está el rostro, aquí están las piernas. Hay como otro personaje ahí, ¿ok? Bien, ese es Tánatos, que se quiere llevar, bueno, y Admeto, que no quiere, no acepta que su mujer muera. En realidad no es Admeto, pero bueno, no importa, vamos a contarlo de esa manera. Qué mala que sos, Gaby. Yo confío que vos dirías que sí, que también aceptarías mi lugar. Por las dudas, ya sé que voy a negociar otra cosa con Apolo. Bueno, basta porque se está desvirtuando el programa de Tu Vida en Fin. A ver, ya me perdí. ¿Dónde está? Ah, bien, estamos acá. Entonces, llega Heracles al reino y en pleno velorio, ¿no? En realidad post-velorio, porque esto fue al día siguiente. Y Admeto no quería que Heracles se siente incómodo, entonces les pide por favor a todos sus sirvientes que no digan nada. Lo recibe, lo agasaja, lo trata bien, diciendo, bueno, está de paso, ya se va a ir y después volvemos al duelo. Y Heracles, claro, él llegó esperando todo un jolgorio, ¿no?
y los veía todos tristes, y no entendía nada. Y entonces, bueno, estaba todo bien, pero después, a la noche, cuando con el vinito, la primera copa, la segunda copa, la tercera copa, empezó a hacer de la suya, ¿no? Y empezó como a burlarse de las caras largas que tenían, etcétera, etcétera. Entonces uno de los sirvientes, que no aguantó más, le dijo, lo que pasó fue esto. Y le cuenta. Entonces, Heracles, que tenía un problemita con la muerte en sí, no con Tánatos, se revela y se va. ¿Qué hace Heracles? Heracles va y desciende al inframundo. Y consigue, se pone a luchar con Tánatos, porque todavía no había llegado el alma de ella a donde van las almas, ¿no?, de los mortales. Lucha con Tánatos y finalmente prevalece y se lleva el alma de Alcestis nuevamente a la superficie. Tánatos, ya termino el mito y después hablamos de lo que hace Tánatos. Creo que tengo una diapositiva más aquí. Heracles vuelve entonces y le dice a Admeto que le consiguió una nueva mujer, una nueva esposa. Admeto, todo esto es parte de una tragedia, ¿no? Admeto le dice que no quería, que él no tenía ganas de casarse de nuevo, que él estaba muy angustiado, que no estaba para esas cosas. Lo convence, y al finalmente Admeto acepta por la presión que ya Heracles le estaba imponiendo, y cuando levanta el velo, la vuelve a encontrar Alcestis. Entonces ahí, colorín colorado, ¿no? Comieron perdices, todos felices, comieron perdices. Esta parte del mito terminó con un monio. El tema es que a Tánatos no le gustó nada lo que hizo Heracles. Entonces fue con Zeus y elevó y presentó una queja contra su hijo, ¿no? En realidad contra su hijo y contra todos los dioses que modificaban el destino. Ya habíamos dicho que Tánatos tenía esto de ser inflexible, no le gustaba que le cambien las cosas. Entonces, Zeus le otorga allí la espada con la cual separar la carne del alma, del espíritu. Y es esa espada con la que, años más tarde, Tánatos actúa con Heracles y separa la carne mortal del espíritu, ¿no? Y así Heracles logra también, en una de las formas que tiene este mito, logra convertirse en Dios. Bien. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de muerte? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Tánatos? Hablamos de un carácter inflexible, un carácter que no le gusta que se altere el destino. ¿Ok? Recordemos que las moiras, cuando decidían, tejían el hilo, decidían, lo medían y decidían dónde cortar, lo que hacían era cumplir lo que Moros, el dios del destino, había escrito en su libro. Y Tánatos era el ejecutor y el preparador del alma, luego de eso, al inframundo junto con su hermano Himnos. Obviamente que de lo que estamos hablando aquí es de la muerte. La muerte como tal, no como la muerte como asesinato. Y esta energía es una energía muy poderosa que está representada en el Tarot en Fi con el arcano número 13. El arcano número 13, como ven aquí, no tiene nombre. Es la muerte, pero no tiene nombre. ¿Por qué? Porque para el ser humano
La muerte es lo innombrable, es aquello de lo que no se habla. Tiene carácter de tabú. Entonces, la muerte se convierte en aquello que no se puede expresar. Se convierte en miedo, como dijeron por ahí en el chat. Es el miedo de pronunciarlo. Sin embargo, la muerte es un momento. Es un momento de nuestra vida, valga la paradoja, ¿no? Es un momento de nuestra vida. Es una transición. Y es... A ver, decía Freud que siempre, incluso lo llamó tánatos, a la pulsión de muerte, ¿no? El ser humano cuando nace, a diferencia de otros animales, que nacen y ya caminan, ya se alimentan solitos, ¿no? Los pollitos van enseguida, encuentran la lombriz, tiqui, tiqui, y la comen. Un ciervo, por ejemplo, cuando nace el cervatillo, enseguida ya puede caminar y alimentarse solo, o sabe y va derechito, ¿no?, a la teta de la mamá. Los seres humanos, cuando nacemos, somos lo más inútil que existe en el mundo. No sabemos ni podemos hacer nada por nosotros mismos. No nos movemos, no podemos comunicarnos, no podemos alimentarnos por nosotros mismos. No sabemos nada. Lo único que está escrito en nuestros genes cuando nacemos, lo único que sabemos y podemos hacer es morir. Estamos preparados para eso. Llegar, o sea, crecer y desarrollarnos, implica haber sido objeto del cuidado de un otro, normalmente nuestros padres. Pero sin esos cuidados no podemos llegar a una etapa adulta, a la fase donde somos independientes, donde somos autónomos de alguna forma. No entiendo, Ingrid, que dice en todas las culturas. Ahí me perdí. Si me lo explicás, si me detallás la pregunta, te respondo. Porque seguramente fue algo que dije antes y no retengo en cuanto a qué. Entonces, decimos, la pulsión de muerte es un deseo de volver al estado interior. No interior, anterior. ¿El estado anterior a qué? Al de la vida. ¿No es cierto? La muerte es un mito en todas las culturas. La muerte es un mito en todas las culturas, sí, seguramente. No puede no ser el mismo. Obviamente no el mismo cuento, seguramente que no. Pero puede tener distintas visiones. Está bien, es muy distinto, por ejemplo, toda la parte americana, en ese sentido, a cómo se interpreta en la parte europea o asiático-europea. Euroasiático sería la palabra. ¿Se entiende? Pero más allá de eso, la muerte no deja de ser un espacio fuera de la realidad tangible. Cómo, desde qué baldosa se observa ese espacio puede cambiar, pero siempre, en todas culturas, la muerte es un tema sagrado, ¿ok? Los que venimos y heredamos y mamamos la cultura helénica, ¿no es cierto?, la cultura grecorromana, tenemos esta formación y sobre todo si tenemos el mito religioso de hebreo, cristiano o católico, el tema de la muerte es una cuestión de, está asociado incluso a castigos, ¿no?, a juicio, es una cuestión dura.
Ahí es cuando se instala la cuestión de tabú. No sé si con esto respondí tu pregunta, Ingrid. Pero bueno, entonces, ¿de qué nos habla esta carta? Esta carta nos habla, y el mito nos habla, de no de la muerte en sí, sino lo que la muerte representa para nosotros. La muerte lo que representa para nosotros es un corte, y un corte definitivo. Es algo que se termina, se acaba, finaliza y no es posible volver atrás. Eso es un verdadero cambio de estado. Cuando es irreversible. Cuando tengo que hacerme cargo después de esto, porque ya no puedo revertir, no puedo volver a ser lo que era, no puedo volver a hacer lo que hacía. ¿Se comprende? Eso significa la muerte. Y no es casual que aparezca después de la energía que vimos en el mito y en el programa anterior, que era aquella de aprender qué soltar. Aprender de qué me desprendo. ¿Qué es algo que no es necesario para mi proceso? Diferenciar el apego del amor, por ejemplo. En esta carta es el momento en el que se suelta. ¿Ok? Ese león que está ahí, ¿no?, muerto, como sobre un altar, es porque la verdad es que hay una película que se llama Las Crónicas de Narnia, en las cuales este león representa de alguna forma a Cristo, y llega a un punto en el cual él se entrega a su contraparte, que era una bruja, y permite que le corten la melena, ahí está el sacrificio, y que la bruja lo mate. En ese momento es esta carta. Es el momento en el cual ya no hay más león. Donde el león realmente murió. Donde ese ser ya no existe más. Esta es la carta del corte. Aquí concluyó una parte de la historia. Así como concluye esta fase del recorrido, y así como después de esta fase hay otra, la historia no termina aquí, y la película no termina ahí tampoco, pero sin embargo este es el momento del luto. Y es necesario. El luto es un rito, es un ritual. ¿Está? Toda esta cosa de los velorios y todo eso es parte de un ritual. Pero el verdadero rito es el luto. Y el luto es interno. No es juntarnos todos en un lugar, ¿no? El luto es interno. ¿Y qué significa el luto? Luto significa no vestirse de negro. Luto significa poder llegar a despedirte. Es internalizar el corte. Es hacerlo interno, que no quede nada aquí. Por supuesto, quedan los buenos recuerdos. Estoy hablando, por ejemplo, cuando nos despedimos de un familiar. Quedan todos los buenos recuerdos, quedan todos los sentimientos, queda todo. Todo eso queda intacto. Lo que yo hago en el luto es desconecto la cuestión de o sea, me permito despedirme de todo eso. Me permito despedirme de la persona. Yo me quedo con lo que la persona me dio, porque es mío ya. Pero me despido de la persona. ¿Se entiende? No sigo atado imaginariamente a una persona que ya no está. Es más fácil verlo de esta forma que de pronto entenderlo cuando la persona no murió. Cuando por ahí el luto tenemos que realizarlo, o deberíamos realizarlo, ante
una expareja, con un trabajo, ¿no? Cuando tenemos un... Cuando son situaciones donde, no sé, me peleo hoy, pero mañana puedo volver a arreglarme. Cuando hoy me hago un cocorito en el trabajo, pero mañana cuando el jefe me dice algo, bajo la cabeza y bueno, vamos de nuevo. El luto tiene que ser una decisión firme de corte definitivo. A eso es a lo que te invita esta carta. No es una carta de que, ay, me salió la muerte, me voy a morir. No. Te vas a morir vos ni se va a morir alguien más. De hecho, sí, te vas a morir, nos vamos a morir todos en algún momento cuando nos toque. ¿Está bien? Pero no es porque te salga una carta en el tarot. Eso vamos a desmitificarlo. Creo que no hace falta, pero por las dudas lo menciono. Esta carta habla de un corte definitivo. ¿Ok? Dice Ingrid, entrega total como el bolero, se experimenta en lo profundo del alma. Se acepta el hecho y se sana la herida de la partida. Una experiencia muy sentida. Exactamente. Y Ingrid lo sabe muy bien porque hace muy poquito ella pasó por este momento. ¿Mm? Entonces, esta carta te invita a eso. Te invita a despedirte. A agradecer y soltar. Y el verbo iniciático, como no podía ser otro, de todo este programa es concluir. Concluir. Y concluir significa cerrar cerrar junto a, de forma conjunta. Es decir, cierro el tema y lo cierro en mí también al tema. El tema está afuera, lo cierro, le doy una conclusión, pero si lo concluyo, además de cerrar el tema, también cierro la parte mía. Entonces, el tema, que es como un hilo que ata al tema a mí, lo dejo cerrado de este lado y lo dejo cerrado de este lado. Eso es una conclusión. ¿Está bien? Concluyo algo. Cierro algo desde el lado de allá y desde el lado de acá. Es la única forma en que no vuelva a abrirse. Es la única forma en que sea definitivo. Por supuesto, hay que ver qué es lo que concluyo. ¿Ok? Tiene que ser algo orientado a mi desarrollo. Tiene que ser algo que no me hacía bien. ¿Se comprende? Entonces, ¿con qué? ¿Con qué hay que concluir? Lo que hay que concluir es con lo que está escrito en cada uno. Eso que está escrito en el libro de Moros, eso que se supone que yo tengo que ser o que tenía que ser, eso es lo que hay que concluir. Ese mito interno que cada uno tiene. ¿Por qué? Para poder dejar espacio a lo que yo quiero escribir en mi vida. ¿Se comprende? Decíamos que estos dos gemelos, Hipnos y Moros, de Hipnos vamos a hablar en otro arcano, en otro programa, tenían en común la cuestión de que los dos, de alguna forma, representan el apague, ¿no? El apague de la conciencia. Se apagó la conciencia. Una de una forma definitiva y la otra momentáneamente, en el sueño. No hay conciencia. Entonces, iniciáticamente, cuando vos hablas de concluir, cuando yo hablo de concluir, cuando hablamos de esto iniciáticamente, de lo que hablamos es de concluir, de llamar a Thanatos, pero desde la conciencia. Es decir, ese duelo, ese closure, ese cierre, tiene que ser desde la conciencia. No puede ser una cuestión solamente emocional. ¿Ok? Y acá llegamos a la perla de este programa. ¿Cómo se concluye de manera efectiva, eficiente? ¿Cómo haces un corte limpio? Anudando los tres registros. Tiene que ser un corte en lo real,
pero solamente el corte en lo real no sirve. Tiene que ser un corte en lo simbólico, pero solamente el corte en lo simbólico no sirve. Y tiene que ser un corte en lo emocional, en lo imaginario, pero solamente el corte en lo emocional no sirve. La conjunción de los tres cortes, cortar de un solo espadazo con la espada de Thanatos esas tres hebras del hilo, la real, la simbólica y la imaginaria, o la emocional, es lo que permite realizar un corte de una manera eficiente. Eso hace que al quitarlo de lo real, ¿no? Al quitarlo de lo simbólico, al entender lo que simbólicamente estoy cortando, más allá de la persona y de la escena y de todo eso, y al poder realizar el corte desde lo emocional, poder entenderlo lógicamente, brindándome el tiempo que necesito yo, porque tampoco es ser un robot, pero ubicándome un tiempo para eso, un tiempo para el duelo, el corte sana, cicatriza de manera eficiente, de manera sana, ¿ok? No quedan cicatrices dolorosas. Dice aquí... bienvenida Julia, ahí la veo que se sumó. Me sumé tarde porque tenía análisis, pero llegué en la mejor parte. Bien, se da con proceso y con el tiempo, dice Ingrid. Bueno, exactamente. Uno va aprendiendo precisamente cuando va creciendo. Es parte del proceso de vivir. ¿Ok? Joana, bienvenida. Muchas gracias. Entonces, se comprende, cuando querramos concluir algo, luego de todo el análisis a lo que nos invitó el programa anterior, la energía de este sacrificio, de qué voy a sacrificar para mi proceso, qué voy a poner en este altar, ¿está? Y voy a permitir que se vaya, ¿no? A lo sutil, al éter, al plasma de nuevo, porque ya para lo que estaba en mi vida, ya está, me desprendo de eso. Una vez entendido y comprendido eso, en este programa, en esta carta, en este arcano, en este mito, a lo que te invita es a poder realizar el corte en estos tres registros. Ya no solamente en lo real y en lo simbólico, sino también en lo emocional. Es el duelo. ¿Ok? Bueno, gente, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Como digo siempre, que les haya sumado algo, algún dato, alguna idea, alguna palabra a sus vidas. Y recuerden que estoy empezando a realizar unos posts que se llaman Reflexiones en Fi, en los cuales a lo que los invito es a que se planteen la pregunta que cada uno de estos programas intenta movilizar en cada uno de ustedes. Así que no sean flojos, escriban, respondan esas preguntas, anímense. Hace bien comunicarlo, hace bien decirlo. Y eso no va a salir en ningún diario ni nada, ¿ok? Así que queda ahí en el post y dejamos de aferrarnos a cosas que no tienen sentido. Les envío un abrazo enorme. A quien le interese, está toda la oferta de servicios de Tu Vida en Fi y los programas que tenemos. Hoy especialmente fue un lunes, pero normalmente nos encontramos todos los domingos a las 19 horas de Argentina. Un beso grande, un gran abrazo, excelente vida para todos. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.